Bien, otra vez Panamá se queda a las puertas de un título. 4 finales, 3 de Copa Oro, ahora esta de Nations League. Y esta parecía la más cercana desde mi punto de vista. Ya pasó casi 24 horas de ese desastre, de ese duro golpe. Así que podemos hablar un poquito de qué sucedió en el partido realmente con más frialdad. Porque en el momento había muchas emociones. Panamá termina perdiendo el partido 2-1 ante México. Yo creo que cuando haces un balance desde antes de la Nations League, del Final Four, con tantas bajas, ya tú abrías el paraguas y decías, bueno señores, que sea lo que Dios quiera. Hay muchos jugadores que vamos a tener que utilizar que no son del radar de Thomas. Bueno, que sea lo que salga. Pero con el partido ante Estados Unidos creo que nos ilusionamos por lo que vimos, ¿no? El gran parado táctico creo que fue un gran partido tácticamente de Thomas Christiansen de la selección de Panamá. Muy ordenado defensivamente, línea por línea, todos ordenaditos, todos pegaditos, un bloque defensivo muy sólido. Y eso nos ilusionó porque le terminamos ganando nuevamente a Estados Unidos, porque ya lo habíamos hecho en Copa América, que los terminamos eliminando. Los eliminamos de la Copa Oro, claro, por penales, pero terminan siendo eliminados. Le ganamos en eliminatorias. Últimamente le hemos estado ganando a Estados Unidos, que por eso ellos llegaban con sed de revancha, de querer vengarse, y lo decían en la previa. Muy buen partido de Panamá ante Estados Unidos, termina ganando por la mínima. Ante México, siempre ha sido el talón de Aquiles de Thomas Christiansen o de la selección de Panamá en general. México. Llegábamos ilusionados porque primero marcábamos nuestro primer gol en Final Four, que fue el de ante Estados Unidos. No habíamos marcado en las 12 ediciones anteriores. En esta tercera logramos marcar nuestro primer gol, logramos ganar nuestro primer partido y nos metemos a la final. Final inédita, México-Panamá, y va a haber nuevo campeón, obviamente. La alineación con la que salimos ante Estados Unidos se repite prácticamente ante México, solamente con la variante de Waterman, que no va a estar, sacaron a Fajardo, que fue el titular ante Estados Unidos. Se repite prácticamente la misma línea. Y hay muchas cosas positivas que resaltar de varios jugadores. Y hay que hacer también varias críticas. Lo voy a decir también a lo largo del video. Vamos a ver primero la alineación. Después vamos a ver imágenes, vamos a hablar de la jugada. Vamos a hablar, por supuesto, del error de Cuti Mosquera en el primer gol de México. Por supuesto también de la mano de José Coto Córdoba. Y tengo mi opinión al respecto sobre cómo están tratando la afición a José Coto Córdoba. Vamos a ver la alineación ante México. A ver, sí. Prácticamente la misma línea. Orlando Cuti Mosquera en el arco. Atrás en el fondo los mismos 5. Blackie por derecha. Harvey como central por derecha. Fariña como líbero. José Coto Córdoba por izquierda. Jorge Gutiérrez por izquierda como carrilero. La misma línea de 5. La misma línea de 4. Martínez, Godoy, Carrasquilla y José Luis El Pumita Rodríguez. Y Waterman la única variante. En el partido contra Estados Unidos estuvo Fajardo. Waterman para mí termina haciendo el gol y se gana la titularidad en este partido. En el fondo, creo que la línea es bastante sólida, lo demostró ante Estados Unidos y de hecho en este partido para mí estaban haciendo un gran trabajo, pero bueno, vamos a revisar después. Este esquema de 5-4-1 creo que le puede funcionar a Panamá cuando el rival es, como lo es México, superior. También lo utilizamos ante Estados Unidos y funcionó. Creo que ante estos rivales es un esquema que funciona bastante bien. Habrá que hablar ahora en otro contexto de las posibilidades o las variantes que puedas tener, porque en este esquema, por ejemplo, no sé dónde puede jugar Ismael. Las únicas variantes que terminas utilizando, o que casi siempre terminas utilizando, es Jean Paul Morales, Fajardo. Bueno, acá están los que entraron, Fajardo, y luego entró Ismael Díaz, que entró por Fariña para tratar de buscar un gol desesperadamente, ¿no? En este esquema, creo que es un esquema interesante que puede funcionarle a Thomas. Primera vez que vemos a Thomas cambiando su dibujo o su pizarra. Creo que le cuesta o le ha costado a lo largo de estos casi 5 años que tiene ya con la selección. Y lo logró cambiar porque creo que bajo el contexto obviamente de las lesiones y de las ausencias que tenía, que sabe que tiene que jugar distinto ante rivales superiores. Hasta allí muy bien. Funcionó ante Estados Unidos y ahora ante México. También la primera parte fue superior Panamá en la primera parte.
y lo vamos a ver en la estadística, tanto en posesión de la pelota, tanto en remates al arco, tanto en la cantidad de pases que dimos, casi duplicamos la cantidad de pases que hizo México, y las oportunidades de gol creadas en el primer tiempo, ya el segundo tiempo es otra cosa. Vamos a revisar las estadísticas de una vez porque acá está, primer tiempo, bueno, este es el global. 67-33 a favor de Panamá. Tiros totales, 7. Saques de esquina están iguales. Cantidad de pases, 136 contra 281. Tiros libres, tarjetas amarillas. Ocasiones claras, una y una para cada uno, que terminan siendo las del gol prácticamente. Tiros a puerta, 2 contra 4 de Panamá. Por eso digo. Pero cuando revisas, el segundo tiempo cambia totalmente la historia. Creo que hubo dos Panamás diferentes. Hay que decirlo, hubo una Panamá en el primer tiempo que tuvo a México durante gran parte del partido muy atrás, con mucho peligro. Pumita termina sacando 2 o hasta 3 remates o 2 remates y un centro que casi terminan en gol, obviamente con el casi. Incluso antes del gol de México, el Carrasquilla tuvo una que dispara frente al marco. La jugada del primer gol, vamos a ver si no la tumban, por supuesto. A ver, acá. Veamos. Obviamente, Estados Unidos detectó la falencia de Panamá. Y no porque Jorge Gutiérrez no tenga la capacidad, sino porque es un jugador que Thomas tuvo que utilizar como recurso por las bajas. Entonces, ¿dónde yo voy a pegar siendo tu rival? Obviamente, donde creo que tienes una falencia. La detectó, obviamente, de inmediato, Jorge Gutiérrez. Todas las primeras jugadas, incluso contra Estados Unidos también. Porque era un jugador que quizás no era el acostumbrado para Thomas. En la jugada del primer gol, el centro viene por derecha. Centro, la verdad, si me preguntas, no entiendo por qué Cuti salió de esa manera. Algunos involucran a Harvey también en la jugada. Para mí, se confía en que Cuti la va a agarrar, que tiene posesión de la pelota, nunca la tuvo realmente. Pero bueno, termina rematando Raúl Jiménez, solo frente al arco. Jugada de verdad muy infantil. Un error termina costándole caro a Panamá. Eso fue tempranísimo en el partido. O sea, estamos hablando minuto 7, minuto 8. Esta imagen, acá. Voy a toser porque no aguanto. Acá. ¿Qué quieres que te diga? Aquí pareciera que todo está bajo control. Tanto para Cuti como para Harvey. Se termina colando Raúl Jiménez, que a la postre cabecea sin ningún problema, solo frente al arco, contra el suelo, y luego entraría la pelota. Que hubiese sido mejor que Cuti hubiese salido a tiempo, o hubiese tenido un mejor timing, o que se hubiese esperado y ver que Harvey la luchara, y bueno, luego esperar el cabezazo, que de hecho no fue un cabezazo fuerte, pero bueno. Un error termina costándole caro a Panamá. Minuto 7 del partido. Obviamente me gustó que Panamá no se achicopaló, ¿cuál sería la palabra? No se apabulló, no se dejó y fue a buscarlo. De hecho tuvo varias, que no voy a poner porque probablemente bajen el video por copyright, pero vamos a intentarlo. Tuvo esta, por ejemplo, de Pumita en el primer tiempo. Ahí está. Si hubiese terminado en gol, hubiese sido maravilloso. Pumita, de lo mejor o de lo más rescatable de este primer tiempo. Era el único que ofensivamente proponía algo. Después vamos a hablar del top de mejores jugadores, no solo de este partido, sino del Final Four. Panamá empezó a generar ocasiones, empezó a pisar el área arriba del área de México, y obviamente luego iba a generar un penal clarísimo que, de no ser por el VAR, ojo, no lo hubiesen pitado. Porque Waterman se queda en el suelo reclamando el pisotón o la patada. Pero si en el VAR no lo hubiesen pitado. Muy bien cobrado por Alberto Carrasquilla en el primer tiempo. Se van las cosas 1-1. Para mí, si tú haces un balance, Panamá fue superior, no por mucho, a México en el primer tiempo. Porque generó más ocasiones de gol y fue mucho más peligroso
que su rival. Perfecto hasta allí el primer tiempo. Algo pasó en el segundo tiempo que Panamá, para mí, se empezó a esperar a México. Desde el inicio del segundo tiempo empezó a replegarse un poco más, a estar más pegado en el fondo. Las líneas de volantes con la línea defensiva estaban muy pegadas. México estuvo prácticamente al borde del área de Panamá, hostigando, creando por banda, por dentro, el centro a las espaldas de los defensas, el centro a las espaldas tanto de Blacky Harvey como de Cotto y de Jorge Gutiérrez. Mucho centro también por el medio. Estuvo hostigando muchísimo desde el inicio, porque Panamá se lo permite. Porque Panamá no tomó de referencia que hizo un buen primer tiempo y prefirió quedarse atrás y esperar a ver qué le proponía México. Para mí creo que allí comete un error Panamá, desde mi punto de vista. Que hay un contexto de desgaste, ¿no? Que tú al minuto 65-70 ya empiezas a desgastarte, las piernas no responden igual y tú tienes que buscar variantes y obviamente le vas a dar el balón al rival. Pero si lo haces desde el inicio del segundo tiempo, estás entregándote, no puedes durar 45 minutos atrás aguantando un resultado. Si ya en el primer tiempo te había funcionado bien. El segundo tiempo termina con una posesión de balón de 61 para México. Panamá no disparó al arco en el segundo tiempo. Tiros a puerta, 3-0. Panamá no disparó. Es que no pisó el área. Panamá no pisó el área. Era imposible. Obviamente, México se creció y en una de esas tantos centros y demás termina llegando el centro del caos. El segundo error que terminaría condenando a Panamá. Esto. Deportivamente es indefendible. No puedes defender. Esto fue un error garrafal. Es un error que me extraña en José Cotto Córdoba, que para mí es el mejor central que tiene Panamá, con el mayor potencial y la mayor proyección entre los centrales que tiene Panamá, que juega en la Championship de Inglaterra, en el Norwich, que es un jugador fundamental, que es titular, que juega en los partidos y termina teniendo puntuación alta. ¿Lo puedes cometer igual? Sí, lo puedes cometer igual. Son errores y ocurren dentro de un partido, sobre todo cuando hay muchísimo estrés y muchísima presión como este, pero duele. Minuto 89 del partido y metes la mano. Te equivocaste. No se puede defender eso. Lo que sí voy a defender, y allí estoy, es que me da dolor de cabeza de pensarlo. Las personas que están hostigando en redes sociales a Cotto, acusándolo de amaño, acusándolo de que lo tienen que investigar, que no regrese a la selección. Por favor. Por favor. Estamos hablando del mejor central que tiene la selección de Panamá. Que ante Estados Unidos fue la gran muralla. Solo elogios para Cotto Córdoba en ese partido. En las redes sociales, en los posts, solo elogios para el jugador. 3 días después lo matamos. 3 días después lo fusilamos. Así no podemos. No podemos tener la memoria tan corta como fanáticos. O el fanático no puede tener una memoria tan corta. ¿Se equivocó? Obviamente se equivocó, duele. ¿Por qué? Porque teníamos el título muy cerca. Porque por primera vez pensamos que de verdad era el momento de poner el trofeo en la vitrina. Eso lo pensamos todos. Los jugadores. Godoy después, en la entrevista post partido, que casi llora, se le quiebra la voz. Dice, estamos cansados de morir o de terminar con las botas puestas, de morir con las botas puestas. Palabras más, palabras menos, estamos cansados de luchar y de no conseguir el título. Quieren el título. Esta es la sensación que había, era que se podía. Entiendo completamente la crítica y el enojo y... Sí, fue un error grosero. Pero el insulto a nivel personal de esa manera, injustificable. Sobre todo de un jugador que lo dio todo en el partido contra Estados Unidos, que siempre fue de los jugadores más destacados, que ha sido un líder en defensa cuando en el momento en que se ha necesitado, y ahora lo estamos matando de esa manera.
No me parece. Obviamente, bueno, México campeón, felicidades, bla, 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 te ganaste tu trofeo. Al final tienes que decir que, bueno, lo mereció porque termina haciendo los goles, ¿no? Las caras largas de Godoy y de Thomas Christiansen, por supuesto. Top jugadores, mejores jugadores, lo que más me gustó. No sé si hablarlo línea por línea, pero lo de Cuti Mosquera, excelentísimo portero, pero sus errores nos cuestan muy caro. Tiene que ser más seguro arriba, con los saltos, con el timing, porque con los pies es una maravilla y le da mucha seguridad, aunque a veces me pongo nervioso, voy a ser honesto. Tiene que ser más seguro en los centros. Ese timing no es la primera vez que ocurre algo así, pero en una final duele. Los tres centrales, Fariña, Coto y Harvey. Para mí Coto había sido uno de los mejores, obviamente está el error, no lo puedes poner en un podio. Lo de Harvey, para mí el mejor jugador de este Final Four. Tenía una responsabilidad muy grande que asumir y lo hizo muy bien. Mucho liderazgo, mucha personalidad. Cuando tú revisas sus estadísticas, uno de los jugadores que más recuperaciones tuvo, que más balones recuperó, que más duelos ganó. Un jugador estuvo a la altura del compromiso, Harvey. Por eso lo pongo como el mejor jugador para mí, mi top 1 de mejores jugadores de este Final Four de Panamá. Lo de Blackie por derecha, intermitente para mí. Esperaba mucho más de César Blackman, sobre todo un jugador que juega Champions League. Esperaba mucho más. Es cumplidor, pero siento que pudo dar más. Esperaba más. Jorge Gutiérrez por izquierda. Creo que el sistema lo condenó. El sistema del 5-4-1 tenía que quedarse mucho a defender. Tenía que quedarse prácticamente, no pisaba el área. Tú ves sus partidos en el Deportivo La Guaira en Venezuela. Él suele subir mucho ofensivamente, aporta muchos centros al equipo. Acá no lo pudimos ver porque prácticamente Panamá estuvo atrás ante los dos rivales. No lo pudimos ver en faceta ofensiva, así que prácticamente nulo y no podemos evaluarlo de esa manera. En la parte defensiva me gustó por momentos, fue intermitente, a veces se ponía nervioso. En el partido contra México los primeros 15 minutos estuvo muy nervioso. No creo que le haya ganado la partida a un Eric Davis, a un Bárcenas si está al 100 cuando esté recuperado, no lo sé. Es una opción que ya queda más clara para Thomas, de que sí puede ser una opción, pero creo que no logró las expectativas para meterse entre las principales opciones. Adelante, los cuatro de adelante. Fulo Martínez, el segundo mejor jugador para mí de este Final Four. Lo que te corre, el mapa de calor que tiene el Fulo, no sabes en qué posición juega. Arranca como interior por derecha, como extremo, pegado a la banda. De repente lo ves por izquierda, de repente lo ves incluso en la posición de Jorge Gutiérrez. O sea, está en todos lados el Fulo. Ojalá tuviera 10 pulmones. Para mí se ha ganado la titularidad a pulso, a fuerza con Thomas. Por eso lo pongo como segundo para mí en el top. Coco, un jugador que ante Estados Unidos no tuvo un gran partido. Termina dando la asistencia, saca su varita mágica y termina siendo de los mejores ante Estados Unidos por la asistencia. Lo de Godoy sigue aportando mucha tranquilidad en la mitad de la cancha, a pesar de las críticas que recibió por la edad. Ya muy guerrero, jugó prácticamente entregado en los partidos. Para mí tuvo un buen Final Four también, igual Coco, pero cuando tú hablas de Adalberto Carrasquilla, tú esperas muchísimo más, que sea siempre la estrella, que sea siempre el líder. De hecho, me gustó mucho que haya sido el que cobre el penal, porque para mí lo iba a cobrar Waterman. Pero él dice, yo lo voy a cobrar. Coge la pelota, con mucha personalidad, con mucho liderazgo, lo termina cobrando, mucha determinación. Eso me gustó muchísimo. De Pumita, otro que está en el top para mí, top 3. Ese es mi top 3. Es del tercero, Pumita Rodríguez. Sabe el área, el que disparaba cuando podía encontrar un espacio, el que te centraba cuando podía encontrar un espacio. Para mí, de los mejores jugadores. Está en mi top 3. Ese es mi top 3. Los de arriba, Fajardo y Waterman, o sea, evaluarlos es complicado. Tuvieron un trabajo muy, muy difícil ante dos selecciones que son superiores y tú muy solo arriba, esperando que te llegara un balón, esperando un balón largo, esperando un pase entre líneas. Era muy difícil para ellos. Trabajo muy físico, un desgaste muy grande. Me gustó lo de Waterman cuando entró.
eh, ante Estados Unidos y ante México termina provocando el penal. Así que positivo por Waterman. Creo que Fajardo no está al 100 todavía. Igualmente para mí es el titular de la selección, pero no está al 100 todavía. Me hubiese gustado haber visto a Gustavo Herrera, por lo menos, en este sistema. Creo que podría funcionar porque es un delantero muy fuerte. Y yo creo que podría haber aportado algo allí. Top 3, no sé si estás de acuerdo. Harvey, Fulo y Pumita. Ojito con Fidel, que ahora tiene que ver cómo vuelve a ganarle la titularidad a Harvey. Cuidadito, que para mí ahorita se la acaba de robar. Obviamente Fidel tiene que ponerse al 100 físicamente, en ritmo y tal. Pero cuidado con Harvey. Se viene la Copa Oro ahora y las eliminatorias, así que jugadores que me hubiese gustado ver, que sabía que era muy difícil que tuvieran minutos. Eduard Cedeño, no sé qué tanto hubiese aportado en estos partidos que eran tan complicados y el rival que era. Lo de Trucho Valencia pues termina decantándose por Jorge Gutiérrez ante Estados Unidos, le gustó y lo puso también ante México. Tomás Rodríguez, que no sé, sigue siendo una incógnita. La otra incógnita es Ismael Díaz. Ismael Díaz en este sistema no sé por dónde lo ponía si no era sacando al delantero por delantero, como delantero 9, no sé. Porque sacarlo y ponerlo en una banda tan atrás, teniendo que subir y bajar, no sé qué tanto. A lo mejor por eso no jugó. Digo, Tomás debe saber más de fútbol que tú y que yo. Pero bueno, nada. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y todo lo que siempre se pide en estos videos. Hasta luego, nos vemos. Me sirvió para desahogarme. Chao.